Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo ciclo de conferencias que comienza ahora con nuestro invitado, Miquel del Río. Serán alrededor de unas 4 conferencias para este resto de semestre. Son muy interesantes todas, ya les iremos avisando. Y comenzamos con Miquel del Río. Miquel es un arquitecto español que se educó en la Escuela de Arquitectura de Barcelona, en la Politécnica de Cataluña, y luego migró porque se ganó una beca para irse a Suiza y estuvo trabajando con Herzog de Meuron. Estamos hablando del año 2005, hace casi 20 años, donde él comienza su labor en Suiza. Y estando ahí, digamos que se forma en la oficina también de Herzog y luego se independiza y está trabajando hoy día en Basilea, en su propio despacho. Y entonces cuando hablamos sobre el contenido de la conferencia, resulta que Miquel ahora está de vacaciones, ha venido a visitar parte de la familia porque Miquel es hijo de una colombiana y de un catalán. Entonces tenemos la suerte de que ha venido a veranear y aprovechando su circunstancia de sus vacaciones, gentilmente le he dicho que venga a compartir un poco su labor con nosotros y nos muestre cómo trabaja él. Cuando estábamos hablando un poco sobre el contenido de la charla, le decía acerca de esta idea que tenemos nosotros o de esta necesidad y propósito de que aquello que imaginamos se pueda tocar, de que aquello que nosotros estamos haciendo, los talleres de proyectos, en nuestros propios oficios, pues se puedan materializar. Y surgió, me parece a mí, una idea como bonita, y era mostrar cómo los dibujos se vuelven edificios. Y llamamos a esta charla como la anticipación de la arquitectura, a través del dibujo de cómo se vuelven edificios. Yo no voy a hacer más introducción, simplemente voy a agradecerle a Miquel que haya aceptado pues esta invitación, a ustedes que están acá. Él va a hacer una presentación, son alrededor de unos 4 o 5 proyectos, son de diferente envergadura, hay unos que son como de renovar unos edificios. Él ya, digamos, ha tenido contacto con la universidad porque ha sido invitado anteriormente, incluso algunos de nuestros estudiantes han estado en pasantías en Suiza y se han formado allí, lo cual también es de agradecer. Hay alguno que está, Juan Pablo, ahora lo estoy dirigiendo yo en la maestría, mira. Entonces, más que bienvenidos, esperamos que él nos presente estos 5 o 6 proyectos y luego abrimos un poquito la conversación para que ustedes le pregunten y establezcamos esta conversación. Bienvenido, Miquel. Gracias. Hombre, yo creo que estaba bien una de las cosas que decías, que la experiencia de la emigración, ¿no? Que es una de las cosas que a mí siempre me mantienen fresco o me mantienen ocupado. Yo siempre digo que mi madre, como dices tú, era colombiana, se fue a Barcelona con una beca, conoció a mi papá, nos tuvo nosotros dos y se quedó allá. Y yo de alguna manera he hecho lo mismo, ¿no? Me he ido a Basilea con una beca, conocí a mi mujer, tenemos 2 hijos. Supongo que mis hijos irán a China y ya sea hasta que volvamos a Colombia. Pero de alguna manera Colombia, también digo, para mí, nosotros en España tenemos siempre 3 meses de vacaciones, significaba que 1 mes y medio estábamos aquí en Colombia. Yo siempre digo que el 10% de mi infancia ha pasado aquí, entonces para mí venir aquí siempre es estar realmente en casa, en una segunda casa. Pero hoy, más que hablar de la memoria, ¿no? Hablábamos de esa idea del dibujo, de lo que significa el dibujo. Bueno, un poco ya me has presentado tú, pero yo soy Miquel del Río. Tenemos una oficina que se llama Mideri Arquitecte, ¿no? Miquel del Río, Mideri Arquitectos. Tenemos la oficina en Basilea, tenemos aquí también una base con gente de la universidad que trabajó con nosotros y se ha quedado trabajando a distancia con nosotros, y en Barcelona también tenemos algunas oficinas. Yo siempre digo que combinamos el diseño y la precisión de la construcción, es decir, nos interesa diseñar, pero nos interesa ver cómo esto se acaba convirtiendo en la precisión de la construcción. No nos interesa los proyectos que no se pueden realizar, no nos interesa una academia puramente llena de palabras. Pensamos que al final la arquitectura es una cosa que funciona cuando la vives, cuando la tocas, cuando la respiras.
Digo que siempre somos especialistas en arquitectura transformadora, que es una frase un poco extraña, que no sabéis lo que significa, pero al final trabajamos con lo existente para decir nuevas frases con palabras antiguas. Es decir, muchas veces trabajamos con transformar edificios existentes y para ver qué podemos hacer. Eso tiene que ver, por una parte, con esta idea de memoria que os decía antes, que es una cosa que siempre nos interesa. Yo siempre digo que al final el migrante llega a una ciudad y tiene que ver qué parte de sí mismo deja y qué parte es potencia, y al final cuando hacemos una transformación es lo mismo, ¿no? Nos encontramos un edificio que tiene unas vivencias y me interesa esta manera de pensar la arquitectura como una cosa que existe, que tenemos que parcialmente borrar y parcialmente transformar. Pero hoy no vengo a hablar de mis proyectos demasiado, la idea sería más bien hablar de esta idea del dibujo. Y creo que al final tenéis mi web, tenéis mi Instagram, me podéis seguir y ahí veis más los proyectos, pero hoy queríamos hacer otras cosas. Decíamos con Jaime, no se trata de explicar proyectos, sino se trata de explicar lo que hay detrás de los proyectos y sobre todo en este caso que hay detrás del dibujo, ¿no? Entonces, a mí cuando hago estas cosas siempre me gusta trabajar con un punto común. Entonces a mí me gusta hacer hoy 5 preguntas de arquitectura alrededor de un meme. ¿Por qué? Pues porque a todo el mundo gustan los memes y a mí también. El meme, evidentemente, es este de aquí, supongo que todos lo conocéis, ¿no? Meme del caballo, que me parece muy adecuado para nosotros porque al final habla del dibujo, ¿no? En el dibujo es nuestra herramienta básica, ¿no? Porque el dibujo, hay que siempre pensar que nuestro dibujo será el edificio. Lo que nosotros dibujemos acabará siendo el edificio y es muy importante que dibujemos de una manera concreta. También, bueno, esta es una frase que quiero que volveremos ahí al final, ¿no? Quiero que nos acordemos de ella. Y al final este dibujo habla principalmente de 2 cosas normalmente cuando hablamos de él, ¿no? O bien este es el trabajo al final del curso, ¿no? El trabajo del equipo, cada cual puso lo suyo y al final todos tenemos la misma nota, pero también habla de una idea de tiempo, ¿no? Que en este caso, como la arquitectura, funciona mucho mejor. Y nos pasa muy a menudo que lo que al principio es una idea fantástica que todos podemos llegar a imaginarnos, se acaba convirtiendo en una especie de caricatura porque no hemos sido capaces de controlar esa idea y convertirla en un proyecto. Entonces era un poco esta idea de trabajar con esto. Son como 5 capítulos, cada capítulo tiene como un pequeño titulito para que sepamos de qué estamos hablando. La primera es precisamente esto, ¿no? Lo peligroso de una idea, ¿no? de que esto no se nos convierta en esto. Entonces, ¿qué podemos hacer para que la idea principal no se acabe quedando en una especie de caricatura de lo que tenía que haber sido? Este es un proyecto de gran escala. Este es un master plan para una ciudad en Suiza que se llama Sion y hacían el concurso de detalle de estas 4 piezas de aquí. Esta era nuestra propuesta. Esta es nuestra propuesta. Era un edificio de viviendas, un edificio de oficinas, un edificio de viviendas, un edificio de parking y una central hidroeléctrica. Es decir, 2 elementos de infraestructura y 2 elementos de arquitectura. Cuando trabajamos este tipo de cosas, para nosotros lo más importante es que al final a nosotros no nos gusta la ciudad collage. Creemos que al final uno de los grandes problemas de la arquitectura, Frankenstein, nos acordamos, Frankenstein es el monstruo, no, es el doctor, no el monstruo, es que al final cada una de las piezas funcionan bien, pero cuando las unes no funcionan, ¿no? Siempre es aquella idea de la costura. Entonces lo primero que intentamos era que los 4 edificios no se convirtieran en 4 piezas independientes, sino que fueran capaces de generar un vacío que las relacionaran todas ellas, ¿no? Aquí un primer ensanchamiento, este eje principal que conecta el río con la ciudad, que se ensancha en este elemento de aquí y en este elemento de aquí. Quería empezar con esta primera planta que nos habla de esta idea de cómo las cosas se unen. Y luego pues trabajamos cada una de las piezas, la idea de las viviendas que funcionan casi como el clásico corte de lado, con una serie de elementos superpuestos, ¿no? Que corresponden a las diferentes tipologías. La infraestructura que se plantea pues, como un elemento topográfico, que sea prácticamente como un pabellón. La idea del parking, que va buscando las rampas mínimas y generando estas medias alturas que le permite funcionar como un elemento menos grande. Y la zona de oficinas relacionada siempre con estos dobles espacios que permiten después modular también diferentes constelaciones. Aquí vemos otra sección, otra vez con el pabellón, ¿no? El río, la plataforma más alta que la de la ciudad
y la idea de las oficinas con estos sistemas de dobles alturas intercalados que permiten una mayor flexibilidad porque permite partir esto o también generar esta especie de recorrido que une todas las diferentes oficinas. Y aquí es un poco cómo se genera el elemento, ¿no? Siempre partimos del volumen máximo y en cada volumen máximo íbamos excavando una serie de topografías que eran las que después iban haciendo las diferentes relaciones en planta baja. Y después toda esta planta baja la acabamos transformando en una especie de gran jardín con diferentes plantaciones, con diferentes pavimentos que nos iban dando los diferentes usos. Y aquí vemos un poco el esquema de lo que os contaba antes, la ciudad, cómo el eje de la ciudad entra dentro de la topografía y cómo el eje del verde del río entra dentro de la topografía también. Y después las diferentes conexiones, ¿no? Nosotros siempre hablamos de que la arquitectura de gran escala debe ser porosa. No podemos decir ahora todo el mundo camina por esta calle, sino que tenemos que ser capaces de que el edificio se desintegre en un grano un poco más pequeño y sea capaz de filtrar lo que está pasando adelante y atrás. Y aquí vemos en alzado, ¿no? Esta idea que decíamos, unos elementos potencian lo vertical, otros elementos potencian lo horizontal y finalmente estos de aquí que funcionan como la trama. Y así tenemos con esta idea de elemento vertical, elemento horizontal y la mezcla, los 4 edificios, cada uno de ellos tiene su propio carácter y sin embargo no tenemos esta idea de Frankenstein que nos permite decir que todo funciona como un solo edificio. Y esto al final pues genera ese tipo de arquitectura. Aquí vemos desde la ciudad cómo entra con este gran eje, cómo conectamos la montaña de un lado con la ciudad del otro y como todos los edificios en planta baja al final se tratan de la misma manera. Más allá de esta cornisa, cada uno aparece con una arquitectura diferente, pero la planta baja siempre hacemos que sea pública, siempre que hacemos que sea accesible y siempre se genera de la misma manera con este vidrio llevado hasta el frente, que con este pequeño truquito nos permite hablar de que este elemento, que en el fondo sería suburbia, se convierta en una parte de la ciudad. Aquí vemos este aumento que os decía de la infraestructura convertida en un pabellón topográfico, ¿no? Aquí tenemos el nivel del río, aquí el nivel de la ciudad y cómo los dos elementos se conectan uno con el otro. Y después esta imagen que con buena razón la escogisteis como elemento como cartel. Una imagen muy bonita donde vemos esta idea, ¿no? Vemos aquí las otras montañas, ¿no? Porque el río pasa entre 2 cadenas montañosas y esta idea de las diferentes fachadas, como entre ellas se van trazando. Pero bueno, ¿qué nos referimos? ¿Cómo se dibuja este proyecto, ¿no? Cómo estas imágenes que a mí todavía, aunque no ganáramos, me parecen sugestivas y me parecen bonitas, me interesaba saber cómo llegamos a estas imágenes. Entonces, una de las maneras que me parecen importantes con la idea, para no enamorarnos de la idea, es muy importante dibujarla de muchas maneras diferentes. Y esto es algo que en el despacho hacemos siempre. No nos enamoramos del documento, sino que el documento solamente nos sirve como discusión. Y en cada momento el documento es uno o el documento es otro. Estas son las maquetitas que hacíamos ya al final para estar seguros de que las cosas que estábamos proponiendo pues más o menos funcionaban. Pero antes de llegar a estas imágenes, pues teníamos, por ejemplo, la topografía, esa idea, ese plano del principio tan bonito, con las diferentes áreas, con las diferentes texturas, pues empieza con documentos así, como mucho más sencillos, con esta idea de aquí trabajamos con esta idea me salen las palabras en inglés, del paisaje como código de barras, ¿no? Que poco a poco se deshace, pero que funciona como idea. Si al final nos hubiéramos quedado con esta primera idea, pues seguramente el proyecto hubiera sido mucho más fallido, ¿no? Entonces, es esta idea de dibujar y redibujar y redibujar. O simplemente sketches, ¿no? Como trabajamos a distancia, pues muchas veces es simplemente un sketch puesto por encima del plano el que nos explica ya este momento aquí. Cómo hacemos la plaza principal y cómo se desarrolla en los márgenes. O incluso eso, sketch, hablando a distancia, haciendo un screenshot y dibujando por encima, ¿no? Esta idea de coger el proyecto y no enamorarse del documento, sino cada vez dibujarlo y cada vez utilizar el documento más adecuado para el momento. Aquí veis, ¿no? Todavía las viviendas eran mucho más caóticas, todavía el parking funcionaba de otras maneras. Trabajamos también con estos 3Ds un poco rudimentarios, ¿no?
Aquí veis todavía este edificio mucho más tosco, mucho más feo en el fondo. Y poco a poco, a base de ir dibujando y redibujando y redibujando, empiezan a aparecer, pues ya al final, la imagen que será de proyecto. Pero aquí veis, todavía no estábamos dibujando esto bien, y al final pues llegamos a esta imagen de aquí, ¿no? Y me interesaba esta idea en este proyecto, explicaros pues, que las cosas se tienen que dibujar muchas veces y de muchas maneras diferentes, y que unas veces van más a un plano bonito, otras veces van a un plano feo, pero que no tengáis nunca miedo de hacer el plano feo, porque al final de lo que se trata es de ser capaz de entender, ¿no? Y cada dibujo nos permite entender una cosa diferente. Entonces me gustaba explicaros en esta idea la idea de comprobar de múltiples maneras, que en el fondo tendría que haber dicho aquí la idea de dibujar de múltiples maneras, ¿no? Estamos hablando del dibujo. Es cuando cogéis un proyecto, dibujadlo muchas veces y de muchas maneras, con colores, sin colores, y esto es al final lo que os permitirá entender y ver cosas que al principio no estabais viendo, ¿no? Porque, por ejemplo, esta imagen tan bonita que a todos nos gustaba, visteis que pasó por muchas fases y hasta que no entendimos que funcionaba realmente así, y si no lo hubiéramos dibujado 30 veces, no hubiéramos llegado de esta manera. Venga, primera, comprobar la idea de múltiples maneras. ¿Qué más nos cuenta este meme? ¿Qué más podemos hacer para que la idea no se convierta en una caricatura? Bueno, me gustaba esta idea de más vale ciento volando, ¿no? Es la clásica, todos conocéis, más vale pájaro en mano que ciento volando. Yo pienso al revés, más vale ciento volando, ¿no? No nos quedemos con el pájaro que tengamos aquí, sino que aprendamos a ver los que están afuera, mirémoslos y quedémonos con ellos. Este es un proyecto que nos llevó 10 años, que son bastantes, la verdad, y es la rehabilitación o la transformación completa de este edificio de aquí. Este edificio de aquí está en el medio de Basilea y era una antigua caserna militar. Tiene alrededor de 150 años. Y a mí esta imagen me gusta mucho porque explica un poco de qué estamos hablando, qué es lo que hacen los militares, ¿no? Los militares, en el fondo, siempre es la representación del poder. ¿Y qué hacen ellos para representar el poder? Pues ponen aquí una verja que puedes ver, ¿no? Aquí ves toda la gente mirando desde fuera y dejan por delante una gran explanada súper escenográfica que acaba con este edificio al final como final, ¿no? Es el clásico momento de todo esto es mío y yo decido quién puede pasar. En un momento dado los militares se van, el área queda vacía y toda una serie de usos empiezan a aparecer en los edificios vacíos. Y el único edificio al que se le da un uso institucional es el edificio principal, que se convierte en una escuela. De nuevo, un uso... Ostras, está hablando muy mal, ¿eh? ¿Me estáis escuchando o no? Entre que hablo rápido, con acento español y sin el micrófono, creo que el primer proyecto ha quedado en aguas. Es el único proyecto al que se le da un uso institucional, que es una escuela. De nuevo, un uso al que no se puede llegar. El área, como podéis ver, se desarrolla rápidamente súper bien. Esto de aquí se convierte en el espacio público más importante de esta parte de la ciudad. Y en otra parte, este es el río. El río, como vosotros bien sabéis, en todas las ciudades con ríos se convierten en las cloacas. Hasta que, hace poco, hace 20 años en Suiza, en Basilea, aquí hace quizá un poco menos, alguien dice, hombre, recuperemos el río. Y el río es a día de hoy el espacio público más importante de Basilea. Y la recuperación del río en Basilea se hace de una manera un poco, a mí me parece muy interesante. Yo siempre digo que es un urbanismo de guerrilla o táctico. Lo que hacen ellos es meten unos bares que funcionan en verano y se quitan en invierno. Significa que eso genera un uso en el río y poco a poco, de una manera collage, porque al final cada sección es diferente, van recuperando el río hasta que finalmente se convierte en espacio de uso. Entonces, nuestro edificio, que estaba puesto aquí, lo que hacía era separaba, aquí me gusta más, ¿no? Porque aquí veis la apertura que hemos hecho, separaba esta parte del río, que no se podían unir. Además, era un edificio que estaba a punto de ser demolido, después de 150 años que no le hacían nada, y le querían hacer un uso dentro, que es un centro cultural, ¿no? Entonces, estas tres cosas, conexión de los dos lugares, llevar el edificio a las nuevas regulaciones y hacer un centro cultural. La idea de... ¿Cómo hacemos esta idea de conexión? Pues como os decía antes, con esta idea de porosidad. Lo que hacemos una abertura, que ya habéis visto aquí en esta imagen, que es exterior. Esta es pública, abierta 24 horas al día. Luego hacemos otra abertura que es pública pero controlada, es decir, se cierra por la noche.
Y luego hacemos una tercera que está conectada con usos de barrio que permite entrar por aquí atrás. Que esto para nosotros era importante también, en la idea de decir, cuando metes una gran infraestructura dentro de la ciudad, a menudo lo que pasa es que se coge todo el oxígeno y mata a todos los usos alrededor. Y nos interesaba desde el principio dar poder a la ciudadanía. Otra cosa que podéis ver en esta foto es que, como era una caserna, este edificio de más de 100 metros tenía solamente una puerta, ¿no? Y otras dos pequeñitas aquí. Y otra cosa que hacemos es convertir todo esto en puertas. Entonces nos pasa con todo esto lo que decíamos también en el proyecto anterior, que era esta idea que el edificio se convierte como en un filtro, ¿no? El edificio es poroso, se puede atravesar de muchas maneras en muchos momentos concretos. Los usos que hacemos, esto también es cuando ganamos el concurso, lo primero que hicimos también con esta idea de migración que os decía antes, lo primero que hacemos es llevamos al cliente a Barcelona que conozca otros centros culturales. Y al final un centro cultural, pese a ser muchas cosas distintas, siempre tiene un elemento que recibe la sociedad, animado normalmente por un bar, tiene una zona para hacer conciertos o lugares de conferencias, cosas así, y luego depende, si es una oficina, si es un centro cultural de baile, pues tendrá salas de baile, si es de vídeo, pues tendrá ordenadores. En este caso son industrias culturales, entonces lo que tenemos es al lado y lado todas estas oficinas que funcionan para ellos. Y luego tenemos, yo siempre digo, esto de aquí es el centro del edificio, lo que es más estable y lo que es más caliente, y a partir de ahí se empieza a enfriar, primero con las oficinas y después con una serie de usos. Tenemos desde una mezquita hasta una zona de baile, tenemos aquí zonas de multi-use, tenemos aquí un bar, de otro restaurante, tenemos aquí habitaciones para artistas, tenemos una cocina multitudinaria. Todos estos usos empiezan a aparecer cuando nos alejamos un poco más. ¿Cuál era la estrategia de proyecto? Bueno, al final esto parte, como os decía antes, del análisis del edificio. El edificio funciona súper claro. El edificio funciona con un espacio que va de aquí a aquí, lo llamo extra espacio y no corredor ni pasillo, porque la gente lo veía como pasillo, pero nosotros precisamente no. Y luego una serie de cámaras que funcionan en este sentido. Como veis, a veces tienen dos habitaciones o dos ventanas, una ventana, pero hay un raster clarísimo que nos permite entender el edificio de aquí. Entonces nosotros lo que hacemos es quitamos estas cámaras de aquí, que me interesaba también enseñaros esta imagen, ¿no? Siempre me gusta esta idea de... Es muy fácil cuando trabajamos y borramos una pared, ¿no? Pero entender la violencia de lo que significa borrar unas paredes, pues esta es una imagen que ya no existió solamente en obra, que es el momento en que vemos el edificio en toda su dimensión, ¿no? El corredor o el edificio largo está hasta aquí y todas estas puertas, estas ventanas, y aquí vemos en toda su longitud. Y al final acaba siendo esto, ¿no? Este gran vaciado se convierte realmente en una acción de tremenda violencia que al final tenemos que suturar y no explicar. Pero me interesan también mucho estas fotos explicando también la escala del edificio. Aquí estamos hablando de un proyecto de 45 millones de euros, 9.000 metros cuadrados, o sea, más o menos 5.000 euros por metro cuadrado, que en Suiza no es poco, pero tampoco es mucho. También me gusta explicarlo de otra manera, que presupuesto de ejecución material son 36 millones, la obra duró 3 años, si haces el cálculo, 3 años son 36 meses. Entonces, al final, hablando de dibujo, nosotros teníamos que dibujar suficiente para que cada mes se gastaran 1 millón de euros. Esto es que tienes que dibujar muchísimo, pero me gusta como esta idea de ostras, dibujas cada mes 1 millón, al mes siguiente otro millón, al mes siguiente otro millón. Fue una experiencia excepcional, pero también muy dura. Bueno, es lo que os decía, lo que hacemos es vaciamos esos 3 elementos y los rellenamos. Yo siempre digo que al final este edificio es un poco como Inception, como la película de Leonardo DiCaprio, y funciona como 3 edificios dentro del edificio existente. Y lo que hacen estos edificios, estos elementos son, por una parte, estos de aquí llevan el edificio a las nuevas regulaciones, es decir, tienen la nueva escalera de escape, tienen los baños que necesitamos, tienen el ascensor que necesitamos, tienen el espacio para las instalaciones. Todo esto es lo que permitirá que el edificio funcione con los estándares de hoy. Luego aquí lo que hacemos es metemos
otra escala de habitación, ¿no? El edificio funciona siempre con esta matriz de habitaciones muy pequeñitas y con estas habitaciones más grandes lo que hacemos es que el edificio funcione de otra manera, ¿no? Esta es como la idea de la sostenibilidad de la forma y ya está. Aquí veis el edificio por la noche desde el otro lado. Aquí podemos leer la plaza y la sala por ahí y cómo el edificio, pese a no hacer nada aquí, es capaz de extenderse, ¿no? Y todas estas ventanas que no existían antes, aquí veis esta idea de la conexión. Este es un elemento nuevo. Yo siempre digo que aquí la rehabilitación funciona como a una segunda mirada, ¿no? En la primera mirada, mucha gente que pase por aquí pensará que este arco existía siempre, pero una vez te acercas, pues ves que está hecho en hormigón, ¿no? En vez de estar en la piedra es un hormigón coloreado, que tiene una dimensión que no es, y esto te permite entender, no, esto lo hicieron otra vez nuevos. Pues esta idea de que la rehabilitación funciona a una segunda mirada y no a una primera mirada. Y aquí veis las habitaciones, las oficinas. Mucha gente podría decir que no pasó nada y esto también nos interesaba, ¿no? Si nos interesaba que las ventanas mantuvieran sus características originales, siempre que era posible manteníamos los radiadores, siempre que era posible manteníamos el pavimento, siempre que era posible manteníamos las paredes originales y esto hace que todas estas zonas prácticamente no hayan cambiado. Y esta es una imagen de la plaza. Que me parece también... Este es el edificio se inauguró con un festival de música, que a mí siempre es lo que es el sueño de un edificio tuyo, ¿no? A mí, que he ido a muchos festivales en mi vida, pues me hizo especialmente ilusión ver el edificio que habíamos soñado durante mucho tiempo o que habíamos dibujado durante mucho tiempo, de pronto verlo así. Y esta imagen de la sala convertida en concierto, pues era exactamente lo que uno sueña. O la mezquita, donde nosotros dejábamos simplemente la obra negra y ellos acababan haciendo todo esto, pero entender también cómo usos que para ti no son habituales pueden entrar dentro de tu edificio. Y por supuesto, pues la terraza arriba de todo que regala a la ciudad la vista del edificio, de su propia ciudad. Que esto para mí también era importante, que era entender que hacíamos un edificio público, y hacer un edificio público significa que la gente podía llegar hasta arriba de todo, ¿no? Hasta arriba de todo, decir, me gusta porque cuando estás arriba de todo dices, todo lo que hay debajo es mío. Esto me gustaba como concepto, que si estábamos haciendo un edificio público, todo el edificio tiene que ser público y no solamente la planta baja. Y esto que os contaba antes, ¿no? El río, que el río realmente es un lugar por el que uno se puede bañar, cómo este edificio se presenta ahora a una parte que es súper importante, un edificio que antes daba completamente la espalda a este espacio y que ahora al revés acoge y uno es capaz de entrar a través de esta gran abertura de aquí. Y lo mismo con unas imágenes un poco más limpias, ¿no? A mí tengo que decir que me gustan siempre las de la gente, pero también un poco estas más arquitectónicas nos permiten entender, ¿no? Cómo mantenemos el pavimento, cómo mantenemos los radiadores, cómo lo que hacemos al final es poner simplemente un elemento visto que lleva la electricidad y a partir de ahí, tanto en vertical como en horizontal, ponemos unos carriles que permiten poner todas las instalaciones que hoy serán unas, pero mañana otras y pasado mañana otras, ¿no? Esta idea también, una cosa que para mí es importante, que siempre digo, que es que al final el edificio más sostenible es el edificio que no se demuele. Y si nosotros hacemos hoy cosas que vivirán durante 100 años, estamos haciendo un edificio que será sostenible, porque esta energía que hemos dedicado no se va a quitar. Entonces, también esta idea de a lo mejor menos limpia o menos moderna o menos ideal, para mí me parece que es la correcta, porque es lo que permitirá que el edificio siga viviendo. Estas son lo que en planta la gente decía que era un corredor, que ya veis que evidentemente no lo es, y estas son las habitaciones del río. Y a mí me gusta mucho esta imagen porque nos habla de este charm, ¿no? De este edificio original, al que nosotros a través de algunas actuaciones puntuales convertimos en otra cosa. Y estas son las escaleras que veríais a los dos lados. Siempre tengo que explicar que esto de aquí no es madera, sino que es hormigón tintado de rojo. Y que a través de esta geometría, ¿no? Nos permite hacer como estas imágenes tan bonitas, pero que todo este hormigón que vemos aquí realmente es el que necesitamos, este hormigón muy armado, porque estos dos elementos son los que van a permitir que el edificio después sea seguro a sismos. Y acaban generando pues estas imágenes de una sencillez que a mí todavía me sigue atrayendo.
Y la sala, ahora la podéis ver un poco más, más limpia, más arquitectónica. Con esta, yo siempre digo que esta imagen al final nos habla de la historia del proyecto, porque al final el proyecto tiene una sustancia existente que nosotros reforzamos con hormigón. Esta estructura nosotros siempre la mostramos porque, como os decía antes, teníamos dinero pero tampoco tanto, ¿no? Y después aparece un elemento que es lo que le llamo yo la piel, que se ajusta al uso. En este caso la piel son estos elementos de madera que lo que hacen es permitir la acústica del lugar y que cuando están cerrados hacen que la sala sea completamente simétrica, como veíais antes, y cuando está abierta lo que permiten es que la sala se relacione con el exterior. Y aquí veis la plaza, que la he puesto al final, aunque sea el espacio más bonito, porque luego os hablaré de ella, ¿no? Aquí veis ese vaciado, esa imagen que veíamos al principio de una violencia excepcional, ¿no? Donde el edificio estaba en carne viva y al final acaba convirtiéndose en este elemento donde estos arcos existentes se combinan exactamente con este nuevo o también con la geometría en planta de este vaciado. Y pongo estas imágenes al final porque, ¿no? esta parte se llamaba Más vale ciento volando y quería explicaros un poco pues, cómo llegamos a este tipo de geometrías. Que aquí veis, ¿no? Aquí veis como el proyecto anterior, la cota de ciudad está siempre una planta por encima de la cota de río y por tanto esta escalera se convertía en un elemento importantísimo en este proyecto. Aquí la veis, muy bien. Entonces, ¿qué hacía? ¿Cómo llegamos a esta escalera? Bueno, pues en el concurso teníamos algo así, ¿no? También lo que os decía antes de muchos documentos, hacerlo de muchas maneras. Aquí he escogido solamente documentos de maqueta. Para nosotros es un elemento de trabajo súper importante. Aquí, lo primero que hacemos una vez ganamos el concurso es hacer la maqueta de lo que habíamos propuesto. ¿Con qué hemos ganado? Vamos a dibujarlo otra vez a ver de qué estamos hablando. En ese momento ya, por una serie de elementos, nos dimos cuenta que la escalera tenía que estar simetrizada. Aquí ya vemos simetrizada. Y una vez aquí la teníamos, como veis, una escalera compensada, pero era un poco incómoda. Aquí veíamos ya a 2 tramos. La pregunta es, bueno, ¿y cuántos escalones al principio, cuántos escalones al final? Y aquí trabajábamos una y otra vez, esto es bastante al principio del proyecto, con diferentes opciones. Aquí siempre veis, ¿no? Pone curvy lines, stairs in the same axis, y vamos contando diferentes... aquí ya veis, es mucho más alto. Y poco a poco iba cristalizando esta forma que al final se acabaría siendo más o menos la que acabaríamos haciendo. Y ya estos son maquetas de casi al final de todo, cuando teníamos al principio unas geometrías ovales que nos daban muchos problemas y como poco a poco las transformábamos en geometrías más euclidianas. Y todo esto al final se acaba convirtiendo pues, en este documento, que este es el documento con el que acabamos construyendo, ¿no? Pero que a este documento solo podemos llegar porque hemos hecho ese montón de maquetas y ese montón de dibujos. Y al final, en la obra, este es el único que te piden, ¿no? Pero para llegar a este tienes que haber hecho todos los otros. Aquí vemos las diferentes secciones, diferentes elementos, viendo todas las instalaciones que van a pasar, todas las porquerías que tendremos, para al final acabar llegando a este elemento de aquí, ¿no? Que este elemento tan sencillo, tan abstracto, tan bonito, tan moderno, solamente es posible si has sido capaz de entender todas las cosas que tienen que venir dentro. Venga, siguiente, trabajar con opciones, ¿no? Es entrenar la mirada. Esto me gustaba esta idea porque al final cuando hacemos opciones nosotros las ponemos ahí y luego la gracia es mirarlas otra vez, ¿no? Es ser como honesto contigo mismo, ponerlas ahí y entrenar la mirada para decir, no, quiero esta o quiero la de más allá. Venga, trabajar con opciones es entrenar la mirada. Otra manera de explicar de cómo logramos que la primera idea no se convierta en una caricatura. No hay mal tiempo sino solo mal vestido. Esto es una frase típica en los países donde hace frío. Dicen, no, si no hace frío es que estás mal vestido, ¿no? Esto para mí tenía que ver con esta idea que era con lo que empezamos con la arquitectura de la anticipación, ¿no? Con que al final no es que la construcción sea difícil, es que no has puesto suficientes cosas al principio para llegar al control allá. Esta era una obra relativamente difícil, una escuelita que no tendría que haber serlo en principio, ¿no? Era una escuelita en un pequeño pueblo de Suiza.
donde trabajábamos, ¿no?, pues con esta idea de ventanas en el muro que acababan haciendo como una especie de geometría primitiva con la forma un poco cambiada que nos permitía tener siempre unas fachadas más interesantes. Una de las cosas de esta cosa es que estaba un poco lejos de nuestro despacho y entonces teníamos que ser capaces de ir muy poco a la obra. Esto es lo que os acabaré contando. Pero bueno, al final, ¿de qué habla el proyecto? Pues el proyecto, como veis, habla de esta idea de convertirse en una escuela de pueblo, por tanto, funcionar casi como una casita del pueblo, pero de alguna manera también ser moderna, ¿no? En vez de trabajar con las aberturas típicas, pero trabajarlas de una manera que nos cuente que es de hoy y no de hace 100 años. Por dentro trabajábamos con también una escuela que tenía que hacer con poco dinero. En Suiza todo el hormigón, que es extremadamente bonito, es la parte más barata de la obra, entonces dejábamos el hormigón que se tenía que hacer y lo dejábamos puro. Y siempre trabajábamos con esta línea que nos permitía, frente a este hormigón tan tosco, todos los elementos que se tocan acaban siendo como una especie de piel que ponemos por encima y nos permite que todo lo que se toca funcione como de otra manera. Y además es muy bonito porque todos estos elementos son de metal perforado, que nos permite hacer el confort de estas habitaciones y además se convierten, igual que dentro, en elementos de la clase. Es decir, la clase sale afuera y conquista el corredor y se convierten en espacios de enseñanza, yo siempre digo, enseñanza informal. Y bueno, trabajamos como en el otro proyecto que veías, con un hormigón pulido. Siempre, cosas que me gusta a mí siempre pensar, ¿no? Este es un industrial, este es otro, pero a través de trabajar con elementos estandarizados, pues permitimos que lleguen a la obra y sigan siendo lo mismo. Y aquí veis lo que os contaba, ¿no? En el interior todos los armarios los pintábamos con una pintura que permitía poner imanes y estos mismos imanes están adentro, están afuera, ¿no? Aquí veis también la clásica clase con las dos grandes ventanas y la de arriba, que siempre es la más bonita, que recoge el techo existente y se convierte ella misma en una pequeña casita. Pero al final, para llegar a ese elemento, nosotros trabajábamos pues, con este tipo de planos. Ya veis, planos súper precisos, donde dibujábamos todas y cada una de las cosas. Están las luces dibujadas, están las instalaciones dibujadas, están el tipo de lavabos, y eso lo dibujábamos en planta y también lo dibujábamos en sección. ¿Y por qué haces todos estos dibujos? ¿Y por qué estas secciones y no otras? Pues al final, de lo que se trata en estos momentos, ¿no? Si estás anticipando el futuro, trata de buscar los problemas, no dibujar la sección más bonita, sino la más problemática, ¿no? Siempre buscábamos, oye, ¿y este trozo de aquí lo tenemos bien pensado? ¿Cómo lo haremos aquí? Porque todas estas preguntas que nos hacíamos nosotros en la fase de proyecto nos permitían que después, cuando llegara la obra, no tener que ir, ¿no? Si todas estas cosas que teníamos solucionadas desde antes, significaría que después no teníamos que volver a ir. Pero ya veis, al final dibujábamos todas y cada una de las cosas, que os he puesto solamente 5 o 6, pero trabajamos todo el dibujo. Y estos dibujos, al final, lo que nos dicen es que para lograr esta imagen tan bonita y tan abstracta y tan limpia, tenemos que dibujarla desde el principio, ¿no? Y que dibujar es anticipar la obra. Dibujar cada uno de los detalles nos permite tener la obra en la cabeza hasta el final y significa que después no nos tendremos que pelear por los encuentros, aunque nos tendremos que pelear por muchas otras cosas. Vale, hemos hecho 3 veces este dibujo, ¿no? Y hemos explicado cómo pasar de la idea, cómo convertir una idea, cómo hacer que una idea bonita no se convierta en una caricatura. Pero me parecía que esto no solamente estaba bien, porque en el fondo yo creo que este dibujo casi que nos habla de otra cosa. Nos habla de que al final, como arquitectos, nosotros lo que dibujamos es esto para lograr esto, ¿no? Es decir, nosotros como arquitectos, a diferencia de, digamos, el pintor romántico, nosotros no construimos el edificio con nuestras manos. Nosotros simplemente damos las herramientas para que otros construyan con ellos. Y esto tiene como 2 cosas. Una, que es la que hablaré ahora, el menos es más que habla Mies, también yo creo que funciona en el dibujo, ¿no? Esta idea de ser capaces de dibujar el edificio con muy pocos sketches, ¿no? Si somos capaces de dibujar el edificio así, seremos capaces de construir el edificio así. Y sin embargo, al revés no funciona. Esta es una vivienda
en un pueblecito en Barcelona, que nos interesaba trabajarla como una vivienda de pueblo, ¿no? Igual que antes la escuela de pueblo, que nos interesaba esta idea de la casa de pueblo. La casa desde fuera pues es una casa muy sencilla, una casa a dos aguas, con una serie de ventanas que tienen diferentes tipologías, depende si son balcones o ventanas o ventanas de baños, y que por dentro se convierte, es un ejercicio de lo doméstico, ¿no? Al final es cómo lograr esta serie de espacios con muy pocos elementos, una casa que tiene que funcionar en verano pues prácticamente como un porche. También, como siempre, trabajamos de muchas maneras. Me gustaba también esta foto de maqueta, donde explica la cocina, el comedor y esta idea de que prácticamente este espacio es un porche. Y esto al final se acaba, después de mucho trabajo, acaba siendo esta idea de cocinar, comer y estar, los tres articulados a través de esta chimenea que hemos visto aquí todo el rato, ¿no? Esta chimenea de aquí. ¿Y cómo llegamos a esta planta? Pues la llegamos a través de dibujarla muchas veces, ¿no? Y dibujarla lo más abstracto posible. Y solamente después de dibujarla muchas veces, a veces sobre planos, a veces sobre otras cosas, tachando, volviendo a probar, poco a poco, de entre todos estos dibujos, empiezan a cristalizar una serie de normas que nosotros después podremos volver a dibujar como tocaba, ¿no? Al principio estos son solamente el final del meme, ¿no? Todos estos dibujos. Yo decía que dibujar es depurar y sintetizar, ¿no? Para llegar al dibujo que después será como el de la Caserne, que tiene todas las cosas, es muy importante que antes hayamos sido capaces de dibujar esta parte del dibujo para llegar a esta. Y luego la última manera de explicar este meme, hay un texto muy bonito que seguro que todos conocéis, no me cabe la menor duda, de José Antonio Coderch, que dice: no son genios lo que necesitamos, ¿no? Y aunque él era un genio, me parece que sí que estaba bien lo que decía. Y a menudo nos pasa ahora que nosotros ya no dibujamos una carpintería, porque las carpinterías nos vienen del industrial. Nosotros no dibujamos una puerta, porque la puerta viene industrial. Y al final nosotros ya, esa idea de detalles, nuestros dibujos se convierten casi en un collage, donde nosotros vamos cogiendo información de muchos sitios y vamos poniéndolos entre sí. Entonces, al final no se trata de hacer el dibujo donde la puerta está perfectamente dibujada, sino ser capaces de entender cómo esa puerta vendrá con el resto de cosas. Este es un proyecto pequeñito de un bar en una zona industrial. Aquí de nuevo se trataba, ¿no?, esta idea de la memoria. Se trataba de trabajar con una idea de casi memoria inventada. El edificio, la sala era un almacén sin nada más, sin ni siquiera estas grandes puertas. Y al final lo que lo convertimos es en este elemento, ¿no? Trabajamos con un solo elemento, que es esta carpintería de metal perforado, como de otros proyectos conocemos, también haciendo absorción acústica para el confort, y una serie de elementos que siempre que podíamos manteníamos las cosas originales. Aquí veis, ¿no?, cómo se mantiene incluso la junta de la ventana, y donde no podíamos, pues recreábamos una historia que no existía, pero que parecía que podía existir. El proyecto es lo que os decía, súper sencillo, es la introducción de esta caja en el espacio. Yo siempre digo que el bar que funciona es en el que entras y ves todas las bebidas, ¿no? Entonces, como buen consumidor de bares que he sido en la vida, entras y ves la barra. Luego la cocina también visible, ¿no? Esta imagen de aquí, cuando vemos la cocina, y el resto pues dejado tal y como estaba. Aquí veis un poco la obra. Entonces, en este caso, es divertido saber que yo no pensé esto en metal, sino que fue el cliente el que dijo: mira, quiero que lo hagas con este industrial que tengo que funciona muy bien. Y realmente era un tío que lo hacía súper bien. Este es el chico que hacía las cosas. Entonces, al final, estos son los dibujos que hacíamos para hacer el permiso de obras, pero el dibujo más importante de la obra era este, ¿no? Es un dibujo que hacemos allá, y a través de este dibujo conversamos, empezamos a hablar de qué son los diferentes elementos, cómo los puede hacer él, cómo le va mejor, ¿no? Los hacemos un poco más así, los hacemos un poco más allá. Y este planito
que se ha hecho a través de una conversación con un industrial es el que acaba definiendo la estética del proyecto, ¿no? Aquí veis, este es el elemento, que lo hacemos en base a la dimensión de la chapa, ¿no? Esta chapa viene siempre entera, esta la cortamos, y toda esta serie de decisiones, que son las que definen el proyecto, se hacen en una conversación solamente cuando el industrial está allá, ¿no? Y me gustaba esta idea de la obra como autoría colectiva, de que a veces dibujar poco es muy importante porque nuestro dibujo no va a ir desde el principio hasta el final, no va a ser nuestro dibujo el que va a imponerse sobre el resto, como pasaba un poco más en el proyecto anterior, sino que muchas veces el dibujo va a ser el instrumento que tenemos para discutir con las diferentes personas y acabar generando la obra. Y al final, como en este caso, el carácter mismo de la obra se define solamente una vez la obra ha empezado. Entonces hablábamos, ¿no?, de este meme, de cómo utilizamos el dibujo en el despacho. Bueno, pues esta idea de multiplicidad, ¿no?, de dibujar de muchas maneras, la idea de las opciones, de dibujarlo muchas veces, la idea de la precisión, de realmente coger el dibujo y dibujarlo tan preciso como sea posible, la idea de depurar, la idea de irse a lo esencial y la idea del edificio del dibujo como conversación. Y al final me gustaba, ¿no?, acabar con las imágenes, con 5 imágenes de los proyectos y cuando me gusta porque cuando las veo así, ¿no?, me hablan de una pureza, me hablan de una abstracción, me hablan de quizá una cierta nostalgia, pero realmente todo esto son solamente la parte final de toda una serie de dibujos que al final se convierten en el edificio, ¿no? Y esta idea que nuestro dibujo será el edificio y que los dibujos son bonitos simplemente como maneras de imaginarse el edificio, como maneras de vivirlo, como maneras de que al final asegurarnos de que lo que pasará cuando ya no estemos sea una cosa que tenga sentido. Y me gustaba acabar con esto también, ¿no? Que nuestro dibujo será el edificio, que nos aseguremos de que no nos pasa esto, ¿no? Otra manera de explicar el meme de la idea que se convierte en una cosa absurda es esto de aquí, que a todos nos hace gracia porque está mal y no porque está bien. Pues bien, como os decía al principio, dibujar bien es construir bien. Yo soy Miquel del Río y con esto acabo la conferencia. Gracias a todos. Gracias, Miquel. Veo que ha sido como en 2 sentidos, porque el meme ha servido para expresar esa parte del caballo que era más literal, que tú lo hablabas como una idea que no fuera a terminar en el sentido de la caricatura, pero en cierta parte de la conferencia ha sido como de la caricatura a la realidad, digamos, en un ir y venir. Yo pensando un poco también en los estudiantes, en los talleres, a veces es un poco frustrante para ellos, porque muchas veces se quejan del tener que cambiar sus proyectos. Me ha traído mucho esta idea que manifiestas de que la idea se ha de expresar de muchas maneras, porque justamente es lo que a veces nos sucede, que nos enamoramos del documento, decías, nos enamoramos de la imagen, que a veces también puede ser como un mecanismo, pero tal vez convenga más tener claro qué es lo que se pretende y luego intentar arroparlo de diferentes maneras. Y eso coincide con un concepto de Luis Moreno Mansilla, quien decía que los arquitectos en definitiva lo que hacen es construir ideas y esas ideas a veces pueden tomar múltiples formas. Entonces me gustaría que nos contaras un poco de esa especie de flexibilidad que se ha de tener, porque a veces nos enamoramos de las ideas y al estar enamorados nos quedamos prendados y es difícil a veces escapar de ellas. Entonces, ¿cómo haces tú para justamente intentar expresar esas ideas y tener, si se puede decir, como un tono neutro para poder seleccionar de esas opciones la que más convenga? Hombre, me estás preguntando la conferencia entera. No, a mí me ha gustado una cosa de lo que has dicho, me parece interesante el enamorarse de la imagen, que yo creo que funciona, realmente es un arma de doble filo. Y por eso quería acabar con las imágenes, ¿no? Porque yo creo que al final, como arquitectos, lo que producimos son de alguna manera imágenes. Y sí es verdad que la imagen tiene la capacidad de actuar como motor del proyecto,
pero tenemos que tener cuidado de que no se convierta en freno de él. Entonces, por eso, como veis, todas estas imágenes están en las imágenes iniciales que hago, pero no todavía en su plenitud, ¿no? Todas esas imágenes del principio tienen la imagen final como germen. Entonces yo creo que, por eso yo siempre insisto en dibujar de muchas maneras, en dibujarlo muchas veces, porque es precisamente al irlo dibujando que poco a poco te das cuenta de lo que querías decir. Yo creo que muy a menudo el proyecto final y el del principio son muy parecidos, pero solamente al final sabes por qué el del principio está bien, ¿no? Y por eso no se trata tanto de depurar una imagen inicial, sino como de coger la imagen inicial y mirarla de muchas maneras para entender qué es lo que estás haciendo y a partir de ahí poderla dibujar una última vez, pero ya bien, ya sabiendo lo que estás dibujando. ¿Preguntas? Gracias, Jaime. Miquel, muchas gracias por la presentación. Quería aprovechar tu visita también como para que nos dieras también como tu visión ampliada sobre lo que está sucediendo de pronto en Europa hoy. Sabemos que pues, o se reconoce o es reconocido que sobre todo en Suiza y Dinamarca hoy es donde se están generando como los centros de discusión y de creación como de la arquitectura. Un poco recibiendo también como en esa circulación de ideas actualmente como en Suiza y Dinamarca es donde hay como un debate, como conocer un poco de tu visión sobre esos dos puntos, el estar ubicado en Suiza, qué ha representado para ti en tu práctica y de pronto también qué hay de esa experiencia trabajando con estas empresas que mencionaban anteriormente que te haya permitido también como aportar a tu práctica. A ver si lo he entendido. La segunda es qué significa trabajar Herzog de Meuron para lo que he hecho yo. Y la primera era ¿qué significa para mí estar en un centro de creación como...? A ver, en el fondo es la misma pregunta, yo creo. Porque para mí, yo trabajé en Herzog de Meuron bastante tiempo y trabajé, como me gusta a mí, de muchas maneras, ¿no? Pero también trabajé en otros despachos, también trabajé en Barcelona, también trabajé... Y yo creo que al final eso tiene que ver con cómo empezaba la conferencia con esta idea del migrante, ¿no? Yo creo que para mí, yo siempre he estado con el ojo extranjero en todos los lugares. Cuando estaba en Barcelona tenía la mirada de Colombia, cuando estoy en Suiza tengo la mirada de Barcelona. Y esto de alguna manera lo que te permite es como tener una comprensión mucho más profunda de lo que está pasando, ¿no? Porque al no tener los automatismos que tienen los demás para trabajar con lo que tienen, tú tienes que entender qué es lo que subyace. Entonces, mi trabajo allá siempre ha sido por una parte, tuve la suerte de trabajar en Herzog de Meuron durante mucho tiempo y entender, pues, Herzog de Meuron han sido los que empezaron a un nivel más fuerte esta praxis de Suiza. Y yo trabajaba en un momento en que el despacho eran 80 personas, ahora son 500, y yo trabajaba con Jacques y Pierre. Pues yo los veía cada día o cada 2 días porque estábamos haciendo la Tate. Entonces, eso nos permitió absorber toda una serie de pautas y de formas de trabajar, ¿no? Esta manera de las opciones, esta manera de mirar, tiene mucho que ver con su manera de trabajar, que es una manera que de alguna manera se ha desarrollado o se ha extendido al resto de despachos. Christung Ganterbein está trabajando de la misma manera, o Bolshauser está trabajando de la misma manera. Es una manera de trabajar que se ha extendido. Entonces, por eso decía que para mí las dos son la misma cosa. Haber estado en esos lugares me ha permitido entender cómo es lo que están trabajando y después trabajar con las mismas herramientas, pero con resultados como bastante distintos. Yo creo que a lo mejor a vosotros os parece bastante suizo lo que hago, pero desde Suiza se ve como una cosa muy extraña. Y esto yo creo que tiene que ver con esta mirada del migrante que tiene un pie en cada lugar. Y siempre es el extranjero, ¿no? Cuando voy a Barcelona ya soy el suizo, pero cuando estoy en Barcelona cuando estoy en Basilea soy el de Barcelona. Entonces yo creo que lo que me permitió a mí trabajar en estos despachos es adquirir una serie de herramientas que para mí no eran nativas, pero que se han incorporado a mi manera de trabajar y que me permiten trabajar en ese contexto con sus herramientas, pero logrando cosas diferentes. Y esto lo hablábamos antes, que tiene también que ver con la conferencia de hoy. Una de las cosas, yo creo que en Suiza la producción se ha basado en 2 cosas. Una es un sistema de concursos
súper honesto. Es decir, nosotros ganamos este proyecto de la caserna, abrimos el despacho en junio, lo ganamos en diciembre. Esto en ningún lugar del mundo le dan a un despacho que no existe un proyecto de 45 millones de euros. Realmente desde fuera puede parecer suicida, aunque yo creo que en el fondo es lo que tiene que ser. Una parte se ha basado en esta idea de los concursos, y la otra parte que es muy importante, que la hablamos con ellos, es que en Suiza todavía se construye por industriales. Es decir, yo licito ventanas, licito pavimentos, licito obra negra. Significa que la persona que está delante mío construyendo sabe cómo se construye. Y esto nos permite llegar a esas imágenes tan abstractas y tan coherentes, porque la persona que tengo delante me dice, no, esto que estoy diciendo no se puede construir. No se puede construir por esta razón, porque él gana el dinero construyendo, y entonces lo sabe. Entonces yo creo que lo que es muy específico de Suiza es esta doble cosa. Por una parte, el ser capaces de intelectualizar la profesión a través de concursos, y por otra parte, ser capaces de construirla con una base, con una industria superpotente y una serie de estándares también superpotentes, ¿no? Yo creo que es la combinación de estas dos miradas las que hace que la producción de Suiza todavía hoy, ¿no?, después de 50 años, siga siendo relevante a nivel mundial. Buenas tardes. Muchísimas gracias por la charla. Yo, digamos que de ahí rescato dos elementos importantes. Uno es la simbiosis entre lo natural y lo urbano, que digamos asimismo es como una interpretación de lo análogo y lo digital, como digamos este trabajo continuo en lo que es la imagen digital, pero también intervenirla con la mano. Sin embargo, dentro de estos dos componentes hay uno que, digamos, me causa duda y que, digamos, yo sé que, digamos, a partir de lo que se ha explicado, que eso está implícito. Sin embargo, me genera la duda de cómo integrar el componente humano en el dibujo, o digamos como parte del anticipo, sabiendo que, digamos, lo humano pues empieza a hablar sobre los modos de habitar, si el espacio va a funcionar o no, y más que de pronto lo técnico es realmente cómo es esas actividades que integra el edificio pues logran preverse o logran anticiparse de alguna manera dentro de este elemento que es el dibujo. Mira, yo creo que esta es una pregunta súper pertinente, ¿no? Si te fijas en la conferencia, había una clara distinción entre los dibujos entendidos como construcción, ¿no?, y los dibujos entendidos como investigación. Y nosotros lo que hacemos es que el dibujo, desde una etapa súper temprana, siempre se comprueba en tres dimensiones. Que puede ser esos renders medio feos que veníamos al principio, pueden ser estas maquetas que veíamos de la casa 1.33 donde vimos el espacio. Y yo creo que esto tiene que ver también con lo que decías antes, que es esta idea de comprobación, porque el plano técnico es una serie de instrucciones que le vamos a dar a una persona para que haga nuestra visión, pero para saber que esa visión está bien, tenemos que siempre referirnos al 3D. Tenemos que siempre hacer, y por eso a mí me gusta mucho trabajar con la maqueta, porque también la maqueta es la que menos engaña, ¿no? Porque el 3D tiene ya como un paso de abstracción o de mentira que siempre es una foto, ¿no? Y entonces esa foto con ese objetivo, pero nunca sabes si se ve eso o no. Y para mí me gustan mucho las maquetas porque las maquetas te permiten descubrir el proyecto de cómo va a ser realmente. Y cuando trabajas con maqueta grande, 1.33, ya incluso sabes cómo va a entrar la luz. Y esto para mí siempre es muy importante. Yo no construyo nada sin hacer una maqueta primero. Y las maquetas aparecen desde el principio. Es que claro, siempre puedes enseñar mil cosas. Pero, por ejemplo, cuando trabajamos con fachadas, siempre cogemos el edificio, lo convertimos en un origami, dibujamos en planta y hacemos de cada proyecto, pues yo qué sé, 50 origamis y poco a poco la fachada se va haciendo. Y en fachada, cosas que parece que funcionen, las haces en 3D y dejan de funcionar. Y al revés, cosas que en 3D has visto súper claras, en fachada nunca las hubieras visto, ¿no? Entonces yo creo que ese componente humano del que hablabas, ese componente de vivencia, funciona en maqueta. Es la única solución que yo veo. Y la maqueta no solamente como comprobación de lo que se hace, ¿no?, que al final muchas veces nos pasa, no, y en la entrega final maqueta o no sé qué. No, la maqueta estaría bien que fuera el primer ejercicio.
casi, ¿no? De coger el proyecto y hacer una maqueta que sea, cuando tú hablabas del componente humano o el componente vivencial, o no sé cómo lo explicabas, que pueda ser una maqueta abstracta, que ni siquiera el edificio esté explicado, simplemente la vivencia del espacio se pueda explicar en una maqueta. Yo creo que estas cosas para mí son muy importantes y es la única manera que conozco de que un edificio funcione al final. Estas maquetas 1 en 33 las he visto mucho en escuelas en España. Aquí no solemos hacer 1 en 33. Son maquetas grandes, pero que permiten casi meter la cabeza y generalmente se usan sobre todo para temas de vivienda. Entonces, justamente esa escala me parece que es muy propia porque hay un asunto de comprobación de la vivencia, de las escalas humanas, del casi que estar habitando al interior. De pronto es una invitación para que en nuestros talleres de viviendas también empleemos esas escalas. ¿Alguna otra pregunta? Eso que acabas de decir tiene una doble utilidad. Es que trabaja uno al mismo tiempo con la escala métrica y con la escala inglesa, con la escala de pies y pulgadas. Es facilísimo hacer la traducción cuando uno trabaja en 1.33 y se ven mejor las cosas que 1 en 50, que es lo que trabajamos más ordinariamente acá. Pero quería hacer un comentario sobre tu conferencia y haciendo como un paralelo con otro comentario bastante arrogante de algunos arquitectos que dicen, como Campo Baeza, por ejemplo, que admiro muchísimo: sin idea no hay proyecto. Yo me pregunto si de verdad existe una idea antes del proyecto, o si la idea es una memoria redibujada. Tú tienes algo en la memoria que conecta con la otra pregunta. Las vivencias que has experimentado a lo largo de tu vida te dejan imágenes en la memoria y esas imágenes las redibujas, y a través de redibujarlas muchas veces, como tú insistes, la idea va surgiendo. Si no se hace eso, es mentira que haya una idea. Es decir, yo no creo que detrás de ninguna obra de arte haya una idea que realmente se pueda dibujar en un primer trazo. Hay que redibujarla muchas veces para volverla a encontrar. Gracias. Bueno, te contesto aunque no estés, si no te importa. No, yo creo que hay dos cosas. Una que es importante, que es que decías que solo se proyecta de lo que has vivido, y esto para mí es importante, que es importante vivir mucho. En mi caso, pues fue viajar, fue salir de noche, y ahora es tener hijos, ahora es tener otras cosas. Y creo que solamente viviendo mucho luego podremos tener el arsenal suficiente para dibujar. Y tiene que ver con lo que decía él también ahora, que es que la idea solamente la encontraremos dentro de lo que tenemos dentro. Y al final, a veces seremos capaces de identificar esa idea desde el principio y simplemente irla puliendo, y otras veces no, simplemente tenemos que poner las cosas encima de la mesa y poco a poco dejar que esa idea aparezca y trasluzca, ¿no? Yo siempre hablo como esta idea de depuración, o de que el elemento que cristaliza. Se fue Marcos, pero estamos nosotros aquí. Me parece interesante esa cuestión que él formula de que en definitiva las ideas no son algo que surge espontáneamente, sino que a lo mejor uno va detrás de esas imágenes que ya ha vivido. Y me acuerda de otro maestro suizo, de Peter Zumthor, que habla en Atmósferas, por ejemplo. Él recrea esas vivencias de niñez, porque él habla acerca del olor que le despertaba la cocina, o del ruido de estar caminando sobre la madera, el crepitar del fuego, en fin, que de alguna manera él persigue esas sensaciones que antes ha vivido a través de su infancia y que son las que recrea luego en los proyectos. Gracias, Jaime. Muchísimas gracias por la conferencia, Miquel. Pues yo pienso similar en el sentido de que
Pues de las cosas que más tenemos nosotros los arquitectos que defender es el dibujo, en todas sus expresiones, desde el sketch o boceto inicial hasta los planos constructivos. Y me gustó mucho lo que hablaste de la maqueta como documento. Mi pregunta va direccionada un poco hacia la obsolescencia, por ejemplo, del AutoCAD. ¿Tú cómo lo ves? Si realmente sigue siendo una herramienta potente hoy en día o ya, por ejemplo, con programas como el Revit o el Archicad queda relegado. Yo diría que no, porque de todas maneras tú hablas de diferentes documentos, o sea que hay que dibujar a diferentes niveles. Estoy de acuerdo, o sea, hay que ver el objeto o el proyecto en distintas maneras antes de su construcción para poderlo entender y poderlo corregir a tiempo y no se convierta en la caricatura que mencionas al final. Muchas gracias. Hombre, yo soy una persona ya vieja, aunque no lo parezca. Ya llevo 20 años dibujando proyectos y yo soy un viciado del AutoCAD. Lo dibujo muy rápido, muy preciso. Pero no sé qué pasará. Ahora ya me pasa, allá atrás está Felipe, que trabaja conmigo, pues él sabe mucho más de unos proyectos, de unos programas de los que yo sé. Él ya sabe hacer cosas que yo no sé. Yo, cuando me da la cosa, no tengo ni idea cómo he llegado allá. Entonces aquí yo creo, aquí hay como varias cosas. Vamos a ver si soy capaz de decirlas. Una es que en los últimos 20, 30, 40 años ha pasado una cosa, que el arquitecto es el que dibuja. Pero esto antes no pasaba. Antes tenías un delineador, el arquitecto hacía un sketch y el delineador lo dibujaba. Esto puede ser que nos pase, ¿no? Y que al final nosotros dibujemos un sketch y otro lo haga en Revit, o al final sea un prompt y que lo haga una inteligencia artificial, ¿no? Y al final, como arquitectos, no importa tanto si dibujamos en AutoCAD o no sé qué. Yo creo que hacer maquetas será más difícil que nos lo quiten y por tanto a lo mejor nos interesa más guardarnos en el bolsillo esa herramienta. Pero es posible que esta generación a la que yo pertenezco, que el arquitecto dibuja la obra, desaparezca dentro de 2 generaciones y ya sea de nuevo el arquitecto necesite delineantes, que a lo mejor no son personas que dibujan, pero a lo mejor son máquinas o a lo mejor son técnicos que saben mucho más que él, ¿no? Por eso digo que al final, seguramente, también con lo que decía este chico que ya no me mira, al final el componente humano, que es esta maqueta, será lo que nos permita proteger la profesión. La profesión nuestra yo creo que tendrá como 2 cosas. Una, ser capaces de escoger, ¿no? Al final, quizá dentro de 5 años, estas opciones las genera una máquina y ya ni siquiera nosotros, ¿no? Y esta capacidad de escoger, como arquitectos, lo hablábamos antes, el arquitecto es especialista en tomar decisiones con información incompleta. Es decir, cuando empiezo un edificio yo no tengo ni idea de lo que va a pasar ahí. Y sin embargo, como arquitecto soy experto en decir, vamos a ir por aquí o vamos a ir por allá. Y eso funciona cuando yo dibujo el AutoCAD, pero también debe funcionar cuando alguien más hace el Revit o es la máquina la que hace las opciones por inteligencia artificial. Buenas noches, gracias por el espacio. Te quería preguntar, desde tu experiencia, digamos que en varios años trabajando en proyectos que han tomado como cierto tiempo, que han tenido procesos largos, ¿cómo se encuentra, cómo se puede encontrar como el balance entre tener unas opciones y no caer como que he estado haciendo varias opciones, siempre encuentro algo nuevo, entonces nunca paro de hacer opciones porque siempre van a haber variaciones? Y pues como que esto puede pasar mucho en esta búsqueda por lo ideal, y en nuestras obras, pues como digamos que en el sector público hay unos tiempos, hay unos momentos, hay otras personas que están involucradas en el equipo que también dependen como de nosotros. Entonces me preocupa un poco como qué tanto esta exploración nos puede afectar. Ya lo mencionaste, dijiste que la arquitectura y la búsqueda puede ser un motor, pero también puede ser algo que nos frene. Entonces, ¿cómo ha sido tu experiencia con estos procesos? Bueno, en este sentido tenemos una gran aliada, o un gran aliado, que es los tiempos de construcción, ¿no? Hay una decisión que se tiene que tomar en un tiempo concreto.
Yo creo que también ahí la biología nos ayuda, ¿no? Cuando somos más jóvenes tenemos más energía pero menos experiencia, y cuando somos más mayores pues ya a lo mejor hacemos menos opciones porque ya nos conocemos. Pero esta es la gran diferencia entre el arte, ¿no? A mí me gustan estas imágenes del final porque se me asemejan a pinturas. Esta no. Pero cuando hablo de estas imágenes, siempre yo digo que la arquitectura no es arte, pero debe ser capaz de hablar de los mismos temas que habla el arte, ¿no? Pero la gran diferencia es que el arte no tiene finalidad y por tanto esta búsqueda puede ser infinita, y como arquitectos tenemos el dinero, por una parte que nos hagan a nosotros las cuentas, que si yo dibujo 30.000 opciones pierdo dinero, y dos, que les hagan las cuentas al cliente. Y yo creo que estas constricciones de dinero y tiempo son las que al final nos ayudan. Que en la carrera no las tienes o las tienes menos porque son los deadlines, pero también es lo que decía antes, tienes la energía como para hacer 30.000 y no... Entonces yo por eso creo que al final, incluso cuando construyes, sigues haciendo los mismos proyectos que cuando estudiabas. Y por eso cuando estudias, bueno, todos hacíamos noches sin dormir, ¿no? Todos hacemos esa arquitectura heroica que yo siempre pongo un poco en cuestión y me parece que no es la que toca como disciplina, pero sí me parece que es la que toca cuando se estudia. Cuando se estudia, oye tú, mátate, porque todo lo que descubras hoy será con lo que después podrás trabajar. Y la manera de parar es cuando se entrega el proyecto, cuando es demasiado caro, cuando es... Pero esto solo viene después. Al principio ya me parece bien que os matéis, es lo que toca. Yo no tengo una pregunta propiamente, sino más bien un comentario, retomando otra vez lo que dijo Marcos Montes, el profe que salió. Porque tal vez uno puede entender es que el lenguaje del dibujo facilita la concreción de la idea. No necesariamente lo que dice Marco, que es que no haya idea, es posible que uno al principio la tenga muy difusa, ¿cierto? Y que el dibujo, o en tu caso, por ejemplo, las maquetas, los modelos 3D y cualquier otra herramienta que uno utilice, le facilita a uno ir concretando a través de ese lenguaje esa idea, ¿cierto? No sé si... Porque de alguna manera, por ejemplo, Marco planteaba que él no cree que en el arte un artista inicie con una idea. Yo creo que sí. Yo creo que sí es factible que un escultor se enfrente a un bloque de mármol esperando a ver el bloque que le dice, pues como el mito de Miguel Ángel. Eso es muy poco probable. Es mucho más probable que Miguel Ángel hubiera tenido un encargo para representar un mito, un personaje, hacer un retrato, y que entonces a medida que va labrando y que va trabajando con su propio lenguaje, entonces va perfilando y afinando qué idea va a manifestar con el personaje que va a expresar o con una pintura, etcétera. Sí, exacto. Eso es un poco lo que explicaba en la conferencia, que es al final todas estas maneras de dibujar muchas veces, de hacer opciones, de intentar imaginarse qué es lo que va a pasar en el futuro, todo esto son herramientas que por eso yo hablo que el proyecto de alguna manera aflora o de alguna manera cristaliza, ¿no? Porque lo que hacemos es eso. A mí me gusta esta idea de cristalizar porque al final lo que hace el proyecto es que prácticamente ponemos una serie de elementos en una atmósfera concreta y el proyecto sale de esas cosas, ¿no? Pero nosotros decidimos cuándo lo ponemos, nosotros decidimos la atmósfera y al final quizá la idea no está tanto en el cristal que aparece, porque esto no depende de nosotros. La idea está en qué elementos poner ahí para que ese cristal aparezca. Y yo creo que muchas veces los proyectos que son fallidos precisamente son fallidos porque buscan un cristal y al final no son capaces de hacerlos con la atmósfera que toca y tocan, ¿no? Son edificios que, bueno, aquel típico es el de la Biblioteca de los Reyes, ¿no? Proyectos que durante mucho tiempo tienen que ser rehechos porque había algo al principio que quizás estaba forzado. Y yo creo que precisamente cuando todas estas herramientas que utilizamos nosotros, para mí son, como veis, al final son imágenes relativamente sencillas, relativamente... en alemán se dice selbstverständlich, como que se explican a ellas mismas. Y esto funciona porque no es tanto el generar unas formas concretas, sino el generar un vocabulario que genere las formas. Y esto es lo que yo de alguna manera hoy he intentado explicar, que me parece que es otra manera de decir lo que tú has dicho.
Bueno, yo creo que ya podemos dar por terminada la conferencia. Mil gracias, Miquel. Has visto que tal vez nos hayamos invertido más tiempo en las preguntas y en las conversaciones, lo cual quiere decir que nos ha suscitado muchas inquietudes, preguntas, y el efecto o lo que buscamos también con tu charla era justamente eso. Mil gracias y mil gracias a ustedes también por asistir. Nos vemos en 2 semanas, que habrá otra nueva conferencia, para que estén atentos a la programación. Gracias.